no sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que va a pasar en unas horas, qué es lo que va a pasar con la vida de fulano, de mi hijo, de sultano. Debemos dejar de querer controlar el futuro, porque ese querer saber lo que no sabes que va a suceder, te llena de ansiedad y crea una vida inestable. Dice, no pueden entrever el desenlace de los asuntos y a menudo esto los llena de ansiedad y inquietud. Pero ¿qué te dice aquí? Recordar. ¿Qué cosa te lleva a recordar? Que la vida de los hijos de Dios en este mundo es una vida de peregrinaje. ¿Qué es lo que significa peregrinaje? ¿Qué hace un peregrino? ¿Cuáles son las actitudes de un Anda. peregrino? Ujú. Anda por todo. Pasajero, anda, camina. ¿Ok? ¿Tiene un lugar estable? ¿Tiene una casa segura? No, No. no. Entonces, porque la vida de peregrino es una vida que se lleva a cabo hoy día. No sabe dónde va a estar mañana. El peregrino va avanzando día a día. Y esto lo vemos en la vida de Abraham. Dice, por la fe. No sé qué pasó con mi esto. Bueno, por la fe, dice, no nos incumbe nuestro futuro. No somos dueños del camino. Nosotros no somos dueños de ese camino. Dice que no tenemos sabiduría para planificar nuestra vida. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a planificar nuestro día. Es importante planificar tu día, pero eso lo traes y le dices, Señor, yo quiero que tú guíes estos planes. Sin Dios, la planificación personal que tú haces, entonces va, aquí mismo dice, va, fracasan completamente. ¿Qué nos dice aquí? Dice, son muchos los que al idear planes para su futuro, voy a ponerlo más grandecito, son muchos los que al idear planes para un futuro brillante, fracasan completamente. No tenemos sabiduría para planificar nuestra vida. No tenemos esa sabiduría porque no sabemos lo que va, si vamos a estar mañana, ¿verdad? No somos el dueño del camino, por eso es que debemos descansar en confiar en Dios. Y aquí dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Y eso nos dice la palabra de Dios. Por la fe salió sin saber a dónde iba. Si nosotros actuamos por fe, sabiendo de que Dios nos está guiando, debemos hacerlo, no debe haber miedo. Sí puedes sentir el primer sentimiento, uy, ¿qué va a pasar? Eso es lo primero, pero la fe es superior a esos sentimientos de miedo. ¿Y qué es lo que hace que tú te recalcules? Vamos a decir, que haya un balance para que no se llene de tu corazón de ansiedad. Dios en esta semana nos ha enseñado para que haya un balance en nuestra vida, debemos tener estabilizar el corazón con una lista de agradecimiento. La gratitud es la que estabiliza tu corazón, la que hace que no se altere y que tu cortisol no se eleve y que tu diabetes no se descontrole. ¿Qué es lo que hace? Muchas veces queremos recurrir a los fármacos y a los estilos de vida, pero aquí uno de los estilos de vida, uno de los 9 remedios naturales, como estábamos hablando ayer, es el de tener esperanza. Es la esperanza viene a través de la gratitud, estabiliza tu corazón, respira. Y dice que también la oración. Hemos visto dos cosas que estabilizan el corazón en esta semana. La gratitud y la oración. ¿Por qué? ¿Por qué la gratitud? Porque te hace recordar quién es Dios.
te hace recordar de que tú eres hijo, dependiente de ese Dios, que es lo que ha hecho en tu vida. La gratitud me hace recordar no lo que me falta, sino lo que yo ya vengo experimentando con Dios, lo que Él está haciendo. Y orar es entregarle a Dios lo que yo ya no puedo ver, lo que yo no veo, lo que el desenlace de cómo van a suceder las cosas. Así es el método que Dios rompe nuestras ansiedades, nuestras situaciones. Dos métodos que Dios nos está poniendo en esta semana es tener una lista de agradecimiento y dos, orar sin cesar, aunque yo no vea la situación, cómo se va a desenvolver. Dice, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes para sí mismo. No que diga que Dios tenía un plan. Jesús vino a este mundo a cumplir un plan. ¿Cuál era ese plan de Jesús? Era enviado ¿de quién? De su Padre para cumplir un propósito. Entonces, él aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. ¿Qué quiere decir esto, esta oración para ustedes? Aquí lo dice en el segundo, están muy calladitos. Esto quiere decir dependencia. Yo no dependo de mi manera de pensar, yo no dependo de los planes que yo tengo personalmente, yo dependo de los planes de Dios porque soy hijo adoptado. Dios ha hecho un compromiso conmigo, me ha adoptado como su hijo para involucrarme en ese núcleo familiar de la familia divina, uniendo los dos mensajes. Somos parte de la familia divina a cumplir un propósito de al ser adoptados, lo que hemos recibido de gracia, lo hagamos de gracia. ¿Y que dependemos de nuestras cuentas bancarias? No. ¿Dependemos de nuestras casas establecidas? No. ¿Dependemos de nuestras emociones inestables? No. Dependemos de Dios. Él es soberano y Él te provee a ti los medios para llevar a cabo su voluntad. Él es. Y si Cristo, que era el eterno, perfecto, dependía de su Padre día a día, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué te parece? Debemos tener una vida de agradecimiento, una vida de oración, debemos tener esa guía diaria para decir, Señor, estoy encaminando este día bajo tu dirección, dirige mis pasos. ¿Viste que la oración es diferente? No dice, uy, ¿qué voy a hacer? No, dirige mis pasos. Sé que hay una persona que necesita de mí, dirige mis pasos, dirige mi corazón, que yo lo haga con todo mi corazón. ¿Ok? Y dice, son muchos los que al idear planes para un futuro fracasan completamente. Dejen que Dios haga planes para ustedes. Y como niñitos, confíen en la dirección del ser que guarda los pies de sus santos. Como niñitos. ¿Qué te vino eso? Como niñitos confíen en la dirección. Cuando tú eres niñita, ¿sabías para dónde te llevaba tu papá y tu mamá? Cuando te tomaba de la mano. Gracias, doctora Ítala. Siga, doctora Ítala. Puedes está con la mano levantada, pero tienes tu teléfono en mute. Como niños, dice que nosotros, ¿sí? Sí, la gratitud es un proceso, fíjate, neurolingüístico cognitivo que se da en el ser humano. Y es algo súper importante. Dice, cuando expresamos gratitud, que decimos, oye, te agradezco por tal cosa, ¿qué hace tu cerebro? Volver a sentir esa alegría y esa emoción
satisfacción o ese gozo por eso recibido, ¿sí? Entonces, esa muestra de, así como es un resentir, pero grato. Entonces, por eso la invitación, claro, y cuando tú lo expresas y tú oras, estás haciéndolo, lo estás haciendo triple. ¿Por qué? Porque lo traes al pensamiento, lo verbalizas y lo sientes. Por eso es tan importante agradecer y muchas veces nosotros no lo hacemos. Ahí, era lo que te quería decir. Gracias, gracias. Así que ven la importancia de llenar no su lista de peticiones, sino su lista de agradecimientos y las peticiones que no sabes lo del futuro, lo que va a pasar con esta persona, lo que va a suceder. Descansa en Dios en oración, en tu oración privada y decir, Señor, ¿cómo puedo yo ayudar a estas personas? Tú eres entonces, estás adoptando. Cuando tú tienes una lista de oración, estás adoptando responsabilidad y compromiso de involucrarte en la vida de estas personas en las cuales Dios te ha presentado orar por ellas. No solamente es orar, es orar y obrar. Bueno, y saber de que Dios, en los planes de Dios no hay fracaso, hay éxito. Y como niños, confiar en la dirección de Dios, confiar como un niño. Yo recuerdo que cuando mi abuelo me agarraba de la mano, yo no sabía cuando era niña, yo no sabía dónde él se estaba dirigiendo. Si se llevaba, yo no sabía a dónde era el destino. Yo solamente sabía que el que me estaba tomando de la mano era mi abuelo. Y ese es, hay veces que decimos, ay, pero ser niño, pero si no fueres como niño, no entrarás al reino de los cielos. O sea que la madurez espiritual quiere decir que yo tengo que tener una confianza de niño. Wow. Sin saber a dónde, la confianza de tomarte del brazo de Dios y decir, bueno, el Señor me está guiando. No sé a dónde me está guiando, pero no hay problema. Yo estoy agarrada de mi Padre. Y yo sé que donde Él me guíe, es ahí donde Él me quiere. Así que haz una lista de razones. La primera pregunta, piensa en la semana que estás terminando y haz una lista de razones por la que ya estás agradecido. Quiero escuchar alguna situación negativa o positiva, pero que tú estás agradecido por una situación difícil. Lo escuchamos de Maritza. Tuvo un percance y la llenó un poquito de tristeza, pero no dejó que esa tristeza pase al siguiente día. Habló con la persona la misma noche porque dijo, Dios dice en su palabra que no dejes que pase, ¿cómo dice el versículo? No dejes que pase la ira hasta el otro día. Se ponga el sol sobre tu enojo. Yes, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Gracias, Vivi. Entonces, nosotros tenemos que practicar lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso es lo que ella hizo. Se fue a descansar y despertó perfectamente bien al otro día. Sí, más reanimada, está en la línea, está llenando su vasija del aceite que Dios le está proveyendo para fortalecer. Ayer tuve una corte larga. Creía que iba a ser corta, pero eran como 40 o 50 personas en la corte y tuve que escuchar todos los casos. Yo sabía la que me venía una sentencia. Yo sabía que yo era culpable de lo que yo había hecho y yo se los mencioné. Me pasé hablando en el teléfono, me agarró la policía y yo sabía que era una multa bastante dura. Pero me quedé escuchando otros casos que me llenaron mucho de información de cómo está procediendo las leyes actualmente. Estoy agradecida. Yo salí de esa corte, pero bien animada, no por la multa que me enfoqué, no en lo que iba a gastar, sino me enfoqué en cómo puedo ayudar a otras personas. Llamé a mi hermana, llamé a mi prima, llamé a mis amigas y les dije, miren, ¿saben esto? No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, porque te van a caer encima. Y ahora están poniéndose más estrictos. Entonces, todas estas, yo salí agradecida de esa corte.
Y gracias le doy a Dios porque veamos, nuestra mente está siendo recalculada para ver las cosas, no las que nos faltan, sino las que ya vemos la providencia de Dios obrando y actuando en nuestra vida. Así que dice aquí, reflexiona el último párrafo de la cita anterior de Elena de White. Es una declaración muy poderosa acerca de la fe. ¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios de una manera tan profunda? Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían para ser guiados si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que cumplen como colaboradores con Dios. ¿Qué me puedes decir de esta cita? ¿Cómo puedes aprender a confiar según esta cita? Es que Dios quiere lo mejor, Rosana. Sabemos que Él quiere lo mejor para sus hijos como un padre amoroso que es. ¿Qué padre que ama a sus hijos quiere algo malo para sus hijos? Quiere siempre lo mejor. Así que debemos confiar plenamente en Él. Él va a saber llevarnos a lo mejor. Y nosotros nos pasan las cosas porque a veces somos testarudos y no escuchamos la voz de Dios. Pero Dios dice, sus misericordias son cada mañana, se renuevan cada mañana. Él por amor nos cuida, nos protege, nos bendice, nos da la vida. ¿Cuántas cosas tenemos para agradecer? Cientos y cientos. No terminaríamos nunca de decir todas las cosas que agradecemos a Dios. ¿Cómo agradecer a una persona que está pasando un cáncer? ¿Cómo agradece una persona que está pasando un cáncer o una enfermedad terminal? Cuando te dice el médico, ¿sabes qué? Ha llegado el momento de decirte algo difícil, pero tienes un cáncer. Entonces, ¿cómo esta frase de aquí, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían para ser guiados y pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que cumplen como colaboradores con Dios? ¿Cómo agradecer cuando no tienes trabajo? ¿Cómo agradecer cuando no tienes propósitos claros? ¿Cómo agradecer? Bueno, quiero escucharlos. El agradecimiento viene pensando cuál es el propósito de Dios de esa enfermedad y también recordando todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Ok. Aquí nos está mostrando, gracias Paula. ¿Sí? Vivi, vi que había desconectado. Sí. A mí también me hace ver, me hace ayudar esto que decía Paula, y también ver en las historias bíblicas cómo Dios intervino, cómo cada una de las personas cuando estudiamos ha estado en situaciones críticas o de enfermedad o de conflicto, o de guerra, y cómo Dios intervino, qué hizo él, esa persona, y qué hizo Dios. Y en el momento de crisis trato de llevar mi mente a esas historias para que me den solución a mí, porque digo, si Dios actuó en el pasado con esta persona, si Dios actuó en el pasado también conmigo, como decía Paula, ¿cómo no lo va a hacer? Y ahí entra también parte de la cita en donde habla de la confianza, y la confianza no se gana si yo no conozco. Como decías vos en ese hermoso ejemplo de tu abuelo, yo no le doy la mano a alguien que no conozco, me dejo guiar porque alguien que sé que guió en el pasado, que me guía ahora y que me va a guiar en el futuro, y me relajo. Pero bueno, también es un aprendizaje, o sea, a veces tenemos que pasarla para aprender en cositas pequeñas, para que cuando estemos en situaciones duras podamos llevar nuestra mente a eso que vivimos, ¿no? Sí, lo que ustedes están describiendo estás entrenando tu corazón a confiar. Cada situación que vivimos nos está llevando
a confiar en Dios, a tener una dependencia de Dios y soltar. Soltar lo que yo no puedo controlar. O sea que hay un balance. Yo tengo que soltar aquello que yo no puedo controlar y depender de aquel que sí es fiel en sus promesas. Ahora, he escuchado muchas veces a través de naturópatas que la enfermedad es una bendición. Cuando yo veo la enfermedad como una bendición, entonces yo veo que me está dando una señal, como tu auto, o que se prende la luz del motor y dice, ¡pum! ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Se enfermó mi motor, algo que pasó. Lo llevo a dónde? Al mecánico. El mecánico te da el dictamen, el doctor, el carro falló, tiene esto y tiene lo otro, te está avisando. ¿Y por qué? Como me sucedió a mí, las consecuencias las pago, ¿verdad? Pero yo sé qué es lo que me llevó a tener esa consecuencia. Algo estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que me llevó a la corte? Hey, Rosana, estabas manejando con el celular en la mano. ¿Qué hiciste? ¿De qué me estoy alimentando? La enfermedad me está diciendo, Rosana, no estás tomando suficiente agua, te da señales, el cuerpo mismo te da señales. Si te salió un escarbuto aquí en los labios, es porque algo está sucediendo, te está dando alarma. Si te duele el brazo o estás levantando mucho peso, si estás sentado todo el día, te está dando que te duele la cadera, me duele esto, me duele para levantarme. Claro, estoy haciendo algo que está afectando. La enfermedad es un aviso de alerta que me está diciendo tengo que cambiar cosas en mi vida. Ahí me está diciendo, el Señor me está diciendo, hay que cambiar tu estilo de vida, la manera en que estás viviendo, comiendo, no haciendo ejercicio, no durmiendo bien, eso te está afectando. Entonces también en la parte que Dios dice, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían para ser guiados, para ver el fin, si pudieran ver el fin desde el principio. Y tú dirías, pero yo no escogería el camino. Pero si yo te pregunto hoy, lo que te sucedió hace 20 años, ¿no te ayudó a estar donde estás hoy? Claro que sí. Claro que sí. Si nosotros estudiamos, Dios sostiene, somos adoptados, Él ha hecho un compromiso, Él ha hecho un pacto con nosotros. Él nos lleva de la mano, somos sus hijos, somos peregrinos en este mundo, pero Él nos guía. ¿Ok? La última pregunta. Colosenses 1, 6 y 23. Analiza la siguiente afirmación. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel. ¿Quién es el moderno Israel? Nosotros. En la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho la obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría ya sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Eventos de los últimos días. Analiza la siguiente afirmación. Vamos a hacer un análisis y terminamos con esto. A la luz de Colosenses 1, 6 y 23. ¿Vamos? Y acá lo dice Rosana, por la incredulidad, por el mundo, por tantas cosas que fallamos. Si hubiéramos trabajado como el Señor lo manda, ya habría vuelto. Como en el desierto tenían que estar 40 días y duraron 40 años. ¿Por qué?
porque siempre se estaban quejando, siempre estaban renegando de esto y del otro, y no agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que le había dado, que lo sacaron de Egipto, de la esclavitud, de todo lo que pasaba. Y hoy en día nosotros también muchas veces caemos en eso. Agradecer a Dios porque nos adoptó como hijos, agradecerlo por su palabra, por conocerlo, porque podemos servirlo, porque podemos alabarlo, por la vida que nos da cada día, pero tenemos infinidades de cosas para dar gracias. Y entonces, y publicarlo, hablarlo, compartirlo, servirlo, dar la palabra a los demás. ¿Para qué? Para que pronto venga Jesús, porque es lo mejor que podemos pedir, que Él venga y se termine este mundo de maldad. Así siento yo. Gracias, Noemí. Hermana, buenos días. Buenos días. Bueno, hermana, yo quisiera decir, Señor, gracias, porque ya 20 años que tú me mantienes a tu lado. Sé que he tenido pruebas, desánimos, quizás ya no podía más, pero tú me has animado, Señor. Por eso quiero darte gracias, porque no solamente me has sostenido, sino que a lo largo de esos tiempos me has ayudado a confiar más en ti y has permitido que por medio del testimonio, de lo que tú haces en mi vida, otras personas también te conozcan y confíen en ti. Entonces, gracias, Señor, porque me ayudas a permanecer en tu palabra y quiero que me sigas ayudando a seguir firme hasta cuando tú vengas por segunda vez. Amén. Amén, amén. Vamos a ver el texto. Gracias por su participación. Vamos a ver lo que dice el texto. ¿Qué fue lo que impidió la entrada a la tierra de Canaán? Vivi. Sí, justamente había marcado esto, que no está hablando de gente que no conocen, está hablando de gente que era parte del pueblo, ¿no? Que Dios había sacado de Egipto. Y estos somos nosotros, vos, yo, y habla de 4 pecados. Este pueblo, que era el que tenía a Dios como eje, era incrédulo, dice, la incredulidad. Mundanalidad, o sea, que estaban pensando más en el mundo que en las cosas de Dios. Falta de consagración y contiendas. Contiendas es esto, las murmuraciones, la envidia, el chusmerío, todo lo que armamos entre las tiendas, ¿no? Entre las casas, todo lo que armamos de estar hablando y pensando en el otro más que en mí. 4 pecados que están describiendo por qué no entraron y está describiendo a nosotros que ya hace más de 120 años que estamos queriendo entrar a la tierra celestial. Algo nos pasa. O sea, tenemos estos pecados, no está hablando de gente que, está hablando de nosotros que somos parte del pueblo y estamos en esta. Por eso creo que tendríamos que reevaluar nuestra consagración, nuestra vida. Wow, y miren la diferencia entre antes, la incredulidad, la murmuración y la rebelión, dice ella, impidieron la entrada a la Canaán celestial. Y a nosotros, dice, en ninguno de los 2 casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. 4 cosas. Aquí la mundanalidad en nuestros tiempos. Ya no sabemos si nos parecemos al mundo o a Cristo, ser cristianos. La falta de consagración. Incredulidad, ¿qué es? No es solamente no creer en Dios, es no creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Eso es lo que pasa. Y nosotros estamos, por falta de no creerle a Dios lo que dice, somos peregrinos, pero queremos seguridad aquí. Somos peregrinos, somos extranjeros, dirígete por mí, guíate por mí, y nosotros queremos hacer nuestros planes y no los planes de Dios. Queremos saber el futuro antes de ir. No somos como Abraham, que dijo, Señor, tú dices que salga, salgo. No le preguntó, ¿a dónde me vas a llevar?
ni quién van a estar, quiénes me van a recibir, ni qué es lo que voy a tener. No, él sabía que él iba a ser extranjero y advenedizo, pero la incredulidad no es no creer en Hola, Dios, es no creerle a Dios. Sí, hola. sí. Sí, Rosana, estaba escuchando y tú dices que no creerle a Dios. ¿Y cuál es la forma y cómo podemos hacer para creerle a Dios? ¿Y por qué no le creemos a Dios? Porque hay una única forma, ¿verdad? Que es lo que dice su palabra. Y él dijo, no, a veces me parece un poco raro así decir, bueno, vamos a estudiar un capítulo entero en una tarde. No, no, eso no es cierto. Porque Dios dice, me hallaréis y me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo corazón. Entonces, hay dos puntos importantes. Primero, ¿cómo busco yo a Dios? ¿Lo busco de todo corazón? Y la segunda es, ¿por qué lo busco? ¿Por qué lo busco y para qué lo busco? ¿Será que lo busco para que me saque de mis problemas y de todo eso? Ojo, ¿por qué lo busco? ¿Para qué lo busco? ¿Y cómo lo busco? Me parece que esas son las preguntas importantes que tendríamos que hacernos. Y la otra en cuanto al agradecimiento que estaban ustedes hablando antes, yo no quise interrumpir. El problema es que la palabra gracias ha sido tan baqueteada que de niños nos hacen decir gracias hasta cuando no tenemos ganas, ¿verdad? Entonces, di gracias. Te dieron un caramelo, di las gracias. Bueno, pero nunca le enseñamos al niño lo que es. ¿Por qué tenemos que dar gracia y cómo? ¿Y qué es dar gracia y qué es ser agradecido, verdad? ¿Te acuerdas que cuando aquellos allá en la parábola, Cristo dijo, ¿y los otros dónde están? Porque uno solo había vuelto. No es que los otros fueran malos. Los otros estaban distraídos, estaban contentos por lo que les había pasado, iban todos a su casa a contar. Lo del momento, los problemas o la alegría del momento o lo que recibieron en ese momento habían hecho olvidar quién había sido el autor de esa alegría que tenían. Entonces, es importante que a veces nosotros hablamos y decimos palabras que inclusive todos los días, que no sabemos a veces lo que quieren decir. Porque ser agradecido, por ejemplo, es algo de lo que tú te da gana de dar la vida por la otra persona, por lo que te hizo y por lo que te ayudó. Es esa cosa entrañable que no sé ni de dónde sale. Pero termino porque si no, lo más importante que yo me pregunto, Señor, a ver, yo quiero que tú me ayudes a ver por qué quiero que yo por qué quiero que tú vengas. ¿No será que quiero que tú vengas por egoísmo? ¿Por qué quiero que tú vengas? ¿Y para qué quiero que tú vengas? ¿Y realmente quiero? Entonces son preguntas que a veces no las dejamos así, mejor no, mejor ni pensarlo, esa mala costumbre que tenemos de decir mejor ni pensarlo. No, nunca es mejor no pensar. Siempre es mejor pensar, ¿verdad? Gracias por la audición de ustedes, es muy loable, muy buena y a mí me ha ayudado mucho. Gracias Nidia por participar. Tan importante es lo que ustedes están mencionando, ¿no? Y estas realidades se ven en nuestras vidas, las situaciones de no creerle a Dios es tan ofensivo para Dios. Y encima de no creerle a Dios, porque creerle, como está diciendo ella, es obedecer lo que Él dice, es creerle. Y como Abraham, la fe no es muerta, es activa. ¿Y qué más? Dice que la murmuración, en vez de, encima de que no le creemos, murmuramos, nos quejamos, como si Dios no estuviera haciendo nada, como si Dios estuviera sentado ignorando toda la situación que nos pasa. Y más bien, en vez de ver las bendiciones de Dios, nos ponemos a quejar. Y también dejamos que el mundo nos gobierne. Ya Dios pasa de ser en primer lugar, pasa en segundo lugar. Y dice la rebelión, yo hago las cosas a mi manera, como yo quiero, no como Dios me está diciendo. El hecho de decir, no, yo hago las cosas a mi manera, estás poniendo, es una rebelión abierta. Yo no voy a seguir lo que me dice la Biblia. Ay, no, yo no me siento así. Estás poniendo a Dios en segundo lugar. Estamos sufriendo de incredulidad. No estamos, y esto, la falta
y encima contiendas, la falta, lo que nos lleva a las contiendas, a las peleas. Entonces, hay una competencia con el poder de Dios. O sea que yo compito con Dios. ¿Cómo yo, como ser adoptado, voy a competir con el Rey del universo? O sea que tenemos que entrar en estas situaciones y experiencias que como pueblo de Dios está viviendo. Y eso nos tiene tan involucrados, como lo mencionó Niri ahorita, estamos tan distraídos como Eva en el jardín, tan distraídos que no estamos cumpliendo la misión, lo que Dios nos dijo que hagamos, porque estamos entretenidos en tantas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ocuparnos. ¿Ocuparnos en qué? ¿En tu agenda diaria? No es lo que me está diciendo. Es que yo debo tener en la agenda de Dios. Entonces, el problema no fue no tener un lugar de llegada. Canaán fue el corazón del camino. Nosotros tenemos claro a dónde nos dirigimos. Todos estamos aquí deseando el cielo. Segundo punto, Dios no falla sus promesas. Hasta ahora vemos que todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Si no es la murmuración, la incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas. Eso es lo que nos está deteniendo. ¿Sabes qué, Rosana? ¿Sabes qué? Perdona. Todo esto que tú estás diciendo, incredulidad, mundanalidad, todo esto que dice la palabra de Dios, eso no es pecado. Ni matar ni robar tampoco es pecado. El pecado, ¿sabes cuál es? Es estar lejos de Dios. Estas son las consecuencias. Esta es la mundanalidad, la crítica, toda esa cosa, es la consecuencia de estar lejos. Entonces yo no tengo que tratar de no criticar, de no robar, de no matar, no, porque nunca lo voy a conseguir. Únicamente yo tengo que evitar el pecado mayor, que es estar lejos de Dios, que es el único que me puede ayudar, porque realmente a que pueda vencer. Mejor dicho, yo no venzo, vence Él por mí. Entonces, no tenemos que ver la consecuencia, tenemos que ver por qué vino esa consecuencia, y esa consecuencia vino, y más que nada, ¿sabes por qué? Porque ahora no hay tiempo, mijita, ahora no hay tiempo para leer, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo, ¿viste? Yo quisiera que cada uno pusiéramos la mano en el corazón a ver cuánto rato pasamos estudiando, pero estudiando realmente a fondo, viendo a ver lo que nos quiere decir Dios. Entonces, ese rato que pasamos viendo, nos estamos acercando a Él, y es lo que nos va a ayudar a que estas consecuencias, que son consecuencias, porque el pecado no es nada más que una consecuencia de estar lejos de Dios, ¿verdad? Se vaya erradicando en nuestra vida. Gracias. Gracias. Muy importante el punto que estás trayendo. Ver estas consecuencias porque estaban separados de Dios. Realmente esto. Niñitos, confíen en la dirección del ser. Como niñitos, dice la lección de este día. Confíen en la dirección del ser que guarda sus pies. Guarda. Esto es tener una fe madura. Confiar. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Las cosas que te dice el vecino, no. La que te dice la noticia, no. Es tener la fe, el oír la palabra de Dios. Así que leamos la palabra de Dios, busquemos la presencia de Dios, busquemos la dirección de Dios para que estas consecuencias no puedan surgir en nuestro día a día y vivamos un día a la vez. Dios tiene el control de nuestra vida. Pon tus planes en los pies de Jesús hoy, que mañana no sabes. Suelta lo que mañana no tienes el control. Que Dios te bendiga. Voy a pedir a una persona que nos lleve en oración para terminar. Gracias. Querido Padre que estás en el cielo, qué bonito, Señor, cómo te acercas a nosotros cada día con tu palabra, con estos grupos.
Tú mandas el Espíritu Santo, Señor, a hablarnos. Ayúdanos ahora en este momento para que seamos receptivos, para que nuestra mente capte lo que nos quieres decir, Señor. Y como decimos, estamos queriendo aprender de ser personas que piden a ser personas agradecidas por todo lo que has hecho por nosotros, por todas las personas que pones a nuestro alrededor, por todas las situaciones que tenemos que vivir, que sabemos que es lo mejor que tú nos mandas, Señor, para que podamos no solamente llegar al cielo, sino también poder acompañar a otros a que lleguen. Gracias, Señor, porque te olvidas de nuestros pecados y nos das oportunidades de ser adoptados hijos tuyos. Qué bendiciones, Señor, qué maná que hemos recogido en el día de hoy con el mensaje de Ítala y también con tu lección. Ayúdanos a que quede en nuestra mente impregnada de tanto amor. Hoy es un día de preparación, es un día de preparación física, pero también prepara nuestro espíritu para poder tener un sábado, para poder adorarte, para poder darte gracias, gracias porque sos nuestro Dios, el Todopoderoso, el que quiere llevarnos a casa. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias por haberte Amén, quedado hasta amén. recoger tu último granito de Amén. maná que nos tendrá el día de hoy. Y bueno, a la noche también tenemos nuestra parte con el estudio